Bienvenidos nuevamente a esta sección de videos revisión de artículos. Mi nombre es Paul Tineo de la Cruz y este es un proyecto de la Ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana, la cual pertenece a la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando, de la cual soy miembro. En este video revisaremos un artículo sobre una variante de los músculos accesorios del antebrazo. Bien, el artículo lleva por título, traducido al español, cabezas accesorias del flexor largo del pulgar y del flexor profundo de los dedos, incidencia y morfología. Fue llevado a cabo por Mangala y su equipo de estudio en el Departamento de Anatomía Kasturba Medical College, Mangalore, Karnataka, la India. Él fue publicado en el 2008 en la revista Clinical Anatomy. Para continuar con la revisión del artículo debemos recordar la anatomía normal del flexor profundo de los dedos y del flexor largo del pulgar. Estos son músculos que pertenecen a la región anterior del antebrazo y pertenecen al tercer plano muscular de esta región. Aquí tenemos a la porción ósea del antebrazo y veremos que el músculo flexor profundo de los dedos se origina en la cara anterior del cúbito y en la parte medial y en parte de la membrana interósea, y tendrá su inserción en la base de las falanges distales de los 4 últimos dedos. Y el músculo flexor largo del pulgar se inserta en la cara anterior del radio y en parte de la membrana interósea hasta insertarse en la base de la falange distal del primer dedo. Aquí tenemos al músculo, y este músculo flexor profundo de los dedos va a dividirse en 4 fascículos musculares a la altura del pronador cuadrado y se continuará con sus tendones, pasará por el conducto carpiano hasta llegar a su inserción en la base de las falanges distales. Y el músculo flexor largo del pulgar también se originará su tendón a nivel del pronador cuadrado y llegará hasta su inserción en la base de la falange del primer dedo. Recordemos que la inervación de esos músculos también es importante recordarlo porque el artículo lo menciona, y el músculo flexor profundo de los dedos estará inervado por el nervio mediano, pero los dos fascículos destinados al segundo y al tercer dedo, y el nervio cubital estará inervando a los fascículos destinados al cuarto y al quinto dedo. Y el músculo flexor largo del pulgar será inervado por el nervio mediano y también por ramos del nervio interóseo anterior. Aquí tenemos las relaciones nerviosas con el músculo. Así vemos que el nervio mediano va a pasar por delante del vientre muscular del flexor profundo de los dedos, y el nervio interóseo anterior pasa entre el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. De igual modo, aquí tenemos el recorrido del nervio cubital, el cual es medial al músculo flexor profundo de los dedos. Ahora, sobre las cabezas accesorias, tanto del flexor profundo de los dedos como del flexor largo del pulgar, estos ya fueron descritos en 1813 por Ganser, y de ahí que estos músculos, indistintamente cualquiera de los dos, se les conoce como músculos de Ganser, y diversos estudios a lo largo de la historia corroboran la existencia de estos músculos, como los de estudios hechos por Good, McAllister y Turner. Ahora, la incidencia de estos músculos difiere entre sí. Es así que la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar va a presentar una mayor incidencia en la población. Así vemos que va a tomar valores mínimos en la población caucásica con un 33.3%, y en la población de raza negra adquiere una mayor proporción de 89.3%. Es decir, que en la población de raza negra se encuentra con mayor frecuencia este músculo accesorio flexor largo del pulgar. Y sobre la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos va a adquirir valores variables. Así tenemos estudios realizados por Maggini que oscila entre 9 más menos 2%, y por Kida en 1988 que oscila entre 35 más menos 2%. Ahora, en estos estudios, a la conclusión que se llegó es que estos músculos van a tener un origen, ya sea en el epicóndilo medial, fascículos, fibras musculares, o en la apófisis coronoideas. Estos fascículos musculares que salen de estas eminencias óseas se combinan con la parte interna o con la cara profunda de este músculo, que es el flexor superficial de los dedos, que pertenece al segundo plano muscular. Ahora, sobre el origen de los músculos accesorios, es importante recordar que los músculos flexores del antebrazo se desarrollan de la masa flexora, y estos luego se divide en dos capas, una profunda y otra superficial. La que nos importa es la profunda, ya que a partir de esta se desarrolla el músculo flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Ahora, la existencia de los músculos accesorios podría deberse a una falta de decisión durante el desarrollo.
Bien, en esta tabla se nos muestra la incidencia de los músculos de Gutser a lo largo tomando en consideración las razas y distribución regional. Así vemos que estudios de la W se nos presenta que en la población caucásica adquiere un valor de 33.3% y adquiere mayor valor en la población de raza negra en un estudio hecho por Lott con un 89.3%. Y en cuanto a la población americana, se nos menciona en estudios de Decase y Shirali con un aproximadamente 50-54% oscila la incidencia de estos músculos de Ganser. Ahora, el presente caso sobre la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar y sobre el flexor profundo de los dedos, se nos menciona que fue una disección realizada en el Departamento de Anatomía Kasturba Medical College, Mangalore, en Katarna, India. La disección se realizó a 126 miembros superiores de 63 cadáveres de origen de la India del Sur. Los parámetros tomados en cuenta fueron la forma, la longitud del músculo accesorio, el origen e inserción y las relaciones con el nervio mediano y el nervio interóseo anterior. Los hallazgos, así a grosso modo, fueron que de los 63 cadáveres, en 42 cadáveres se encontraron los músculos accesorios, dividiéndose 58 miembros, en 58 miembros se encontraron la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar y en 18 miembros la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos. Y en 4 miembros superiores se encontró la coexistencia de ambos músculos. Sobre la cabeza accesoria del músculo flexor largo del pulgar, aquí tenemos la leyenda: el flexor superficial de los dedos, el flexor largo del pulgar, la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos, el nervio interóseo anterior y el nervio mediano, y la arteria ulnar. La que nos importa es la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar. Vamos a ver que este músculo, como habíamos mencionado, se encontró en 58 miembros superiores, que representa el 46 a 0.3%, y se tomaron los parámetros en cuanto a su origen, inserción, longitud y relaciones nerviosas. Vemos que su origen, aparte de las eminencias óseas, como habíamos mencionado, del epicóndilo medial y la apófisis coronoideas, tuvo su origen en la cara interna o en la superficie inferior del músculo flexor superficial de los dedos, y su inserción se dio en el tendón del flexor largo del pulgar. Se dio a diferentes niveles, en diferentes tercios, en un tercio proximal, medio y distal, en donde el tercio proximal ocupó la mayor proporción de estos hallazgos. En 46 muestras se dio en el tercio proximal y solamente en 2 muestras se dio en el tercio distal. En cuanto a la longitud de este músculo, oscila entre 8 más menos 1.5 centímetros y tiene un vientre muscular que representa 3/4 partes de su longitud. Es decir, que es mucho más músculo que tendón. Su tendón vendría a ser 1/4 de la longitud total. Y en cuanto a su ancho, oscila entre 0.5 a 1.3 centímetros. En cuanto a sus relaciones nerviosas, vemos que el nervio interóseo anterior va a estar inervando con mayor frecuencia a este músculo en 1,24%, y el nervio mediano solamente lo estará inervando en 6% de todos los resultados. Ahora, en cuanto a las relaciones con los nervios y el músculo, es importante recordar que el nervio interóseo anterior pasa posterior a esta cabeza accesoria de este músculo flexor largo del pulgar, y el nervio mediano pasa anterior a este músculo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que esta relación nos va a colar un síndrome que se le conoce como el síndrome de Quilón-Nevin, que es una neuropatía por atrapamiento del nervio interóseo anterior. En cuanto a la cabeza accesoria del músculo flexor profundo de los dedos, aquí tenemos la leyenda: al flexor superficial de los dedos, al flexor largo del pulgar, al flexor profundo de los dedos, a la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos, al nervio mediano. Bien, lo que nos importa es la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos. Como mencionamos, se encontraron en 18 miembros superiores, es decir, 14.28%. Revisaremos también su origen, inserción y longitud y relaciones nerviosas. Este músculo se originó en la cara inferior del músculo flexor superficial de los dedos, igual que el músculo anterior, y su inserción se dio también en el tendón del flexor profundo de los dedos, como estamos viendo en esta porción de acá. Este es el músculo y se continúa con su tendón hasta insertarse en los tendones del flexor profundo de los dedos. Su longitud varió de 19 más menos 2.5 centímetros de todo. Su vientre muscular representa un tercio, es decir que
Es más tendón que músculo, ya que 2/3 de toda su longitud son tendones. En cuanto a su ancho, fue de 0.8 a 0.2 centímetros. Las relaciones nerviosas con este músculo también fue de igual modo mayor proporcionalidad para el nervio interóseo anterior, que se dio de 60%, y solo el 40% inervó a este músculo. El nervio mediano solamente inervó a este músculo. En cuanto a la coexistencia del músculo de las cabezas accesorias del flexor largo del pulgar y la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos, vamos a mencionar primero las leyendas. Aquí tenemos el flexor superficial de los dedos, la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar, la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos, al flexor largo del pulgar, al flexor profundo de los dedos, al nervio mediano, al nervio interóseo anterior y la arteria ulnar. La coexistencia nos importa sobre estos dos músculos, sobre estas dos cabezas accesorias. Se menciona que se encontraron solamente en 4 miembros superiores, es decir, en 3.7%, y fue de manera bilateral solamente se encontró en un cadáver, y de manera unilateral se encontraron en 2 miembros superiores derechos. Ahora, en el estudio también se nos presenta que a partir de la cara interna del músculo superficial de los dedos sale un vientre muscular, el cual sigue un trayecto y luego se va a dividir en 2 vientres musculares, que son las cabezas accesorias. Y estos se van a continuar con sus tendones. Es así que la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos va a continuarse con su tendón hasta insertarse en el tendón de los músculos flexor profundo de los dedos. Y el vientre muscular de la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar se va a continuar hasta insertarse en el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Ahora, sobre la forma de estos músculos, en el artículo se nos menciona que se encuentran de 3 maneras o están dispuestos de 3 maneras. Tenemos en forma de correa o acintada, que es bastante delgada, en forma fusiforme, que tiene forma de hoja, y de modo voluminoso, es decir, que es mucho más carnoso. De las 58 cabezas accesorias del flexor largo del pulgar, se encontró que 35 presentaban la forma fusiforme y solo 7 presentaban la forma voluminosa. Y en cuanto a la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos, de las 18 muestras, se encontró que 12 presentaban en forma de correa, es decir, adelgazada, y solo 6 presentaban la forma fusiforme. Estos estudios se condicen con los resultados encontrados por Jones y por McCahon. Ahora, sobre la incidencia de en qué miembro superior se encuentra con mayor proporción este músculo, si en el miembro superior derecho o en el antebrazo izquierdo. En el artículo también se nos menciona esto, y es así que en el brazo derecho o en el antebrazo derecho, mejor dicho, se encuentra con mayor proporción ambos músculos, tanto la cabeza accesoria del flexor largo del pulgar como la cabeza accesoria del flexor profundo de los dedos e incluso la coexistencia de ambos músculos. Así es que si se desea hallar estos músculos, se tendría que realizar una disección primordialmente en el miembro superior derecho, en el antebrazo. Ahora, sobre la importancia de estos músculos, en el artículo se nos menciona que las unidades extrafuncionales son de gran importancia a la hora de hacer las transferencias locales para restaurar la función en parálisis nerviosas múltiples, ya sea por enfermedades de Hansen, lepra o por una severa pérdida traumática por lesiones musculares en aplastamientos o por síndrome compartimental, o ya sea por resecciones amplias debido a infecciones. Además de su interés anatómico, estos músculos de Ganser han sido implicados en el síndrome del nervio interóseo anterior o también el síndrome de Quilon-Levy, que implica la parálisis del músculo flexor largo del pulgar y del músculo flexor profundo de los dedos y del pronador cuadrado. Ahora, esta es una neuropatía por compresión del nervio interóseo anterior, ya que los músculos de Ganser van a estar pasando anterior a este nervio en la mayoría de los casos. Ahora, si bien este síndrome es poco frecuente, debemos recordar que la existencia de estos músculos de Ganser va a generar una mayor probabilidad de la presencia de este síndrome de Quilon-Levy. Como estamos viendo en esta imagen, este es el nervio mediano, y a partir del nervio mediano sale el nervio interóseo anterior, y este puede sufrir una inflamación por compresión de diferentes estructuras. Y debemos recordar que no hay una relación estrecha en cuanto a la probabilidad de los músculos accesorios y el síndrome de Quilon-Levy, ya que diversas estructuras pueden estar comprimiendo a los nervios tanto mediano como el interóseo anterior, como es el músculo braquial, el ligamento de Struthers o los procesos supracondilios o la propia aponeurosis bicipital, el pronador cuadrado o los músculos superficiales de los dedos y también estructuras vasculares.
Ahora también es importante porque va a restringir el movimiento del flexor profundo de los dedos y esto puede provocar un ardor en el tercio inferior del antebrazo a través del tendón del músculo de acción. Ahora, debemos tener en cuenta también la importancia a la hora de diferenciar los síndromes del nervio interóseo anterior idiopático de aquellos que tienen una causa anatómica, es decir, por compresión de estructuras musculares accesorias. Para eso se recurre a los exámenes de electrodiagnóstico, ya que son útiles para distinguir las lesiones de las enfermedades nerviosas. Bueno, esta es la bibliografía del artículo usado y los libros de donde saqué la información e imágenes para poder realizar la revisión de este artículo. No olviden darle like al video, suscribirse y compartirlo y seguirnos en nuestras diferentes redes. Y no olviden seguirnos también en nuestro Instagram de anatomía-socibab, ya que realizamos pequeñas preguntas para que puedan medir su conocimiento en anatomía. Espero que les haya gustado conocer sobre los músculos accesorios de Gatzer y no olviden que los viernes subimos videos de Anato en 10 minutos. Esto fue todo por el video de hoy. Hasta la próxima.